Ahí estamos, ahora sí. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, bienvenidos a la sesión del 14 de febrero del 2022. El día de hoy estaremos abordando algunos aspectos que seguramente ya han visto en clases previas, incluso conmigo mismo en ocasiones anteriores, y tiene que ver con una parte importante de la mercadotecnia que se basa en la creación de estrategias. Hasta este punto, y de hecho lo hemos sentido bastante teórico lo que hemos estado comentando durante clase y realmente se ha vuelto un poco monótono, un poco aburrido. Durante esta semana y las semanas que siguen vamos a tratar de verlo desde una perspectiva mucho más aplicada, en primera instancia con aspectos un poquito más relacionados con estadísticas o aspectos relacionados con trabajo de campo. Y más adelante vamos a entrar, a partir de la próxima semana probablemente, a aspectos que son un poquito más divertidos para algunos de ustedes, para muchos de ustedes espero, que tienen que ver con creatividad, que tienen que ver con creación de estrategias de marketing, no estrategias completas, porque eso corresponde a una materia que vamos a crear más adelante, pero sí al menos de una focalización sencilla de cómo podríamos crear algunos elementos promocionales padres para las empresas con las cuales están trabajando. Eso es lo que estaremos desarrollando en tercera unidad, pero vamos a concluir nuestra segunda hablando de aspectos sumamente importantes, repito, para la parte estratégica de la mercadotecnia. En este sentido, en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, tiene que ver con la identificación de los distintos análisis que se deben de hacer para preparar un proyecto de mercadotecnia, ya sea para una empresa totalmente nueva o una empresa que ya existe en un mercado. Y como se lo decía hace un momento, es probable que estos elementos, estas herramientas o estos métodos de trabajo ya las han visto antes, las han visto en planeación estratégica, por ejemplo, o las han visto en alguna otra materia similar, incluso en segundo cuatri, o también si tomaron administración en nivel medio superior, a lo mejor también vieron algunas de estas. Si no, si es la primera vez que las observan, pues bueno, aquí cualquier duda estamos para responder. La primera de estas herramientas, la primera metodología que estaremos viendo es lo que denominamos como análisis SEPTA, también conocido como análisis PEST o análisis PESTEL. El análisis SEPTA, PEST o PESTEL básicamente tiene que ver con una herramienta que nos permite identificar cómo se encuentra en cierto momento determinado el entorno, la parte externa a una empresa. ¿Vale? En este momento estamos trabajando con empresas muy específicas. Cada uno de ustedes pertenece a un equipo y ese equipo tiene una empresa determinada. Esa empresa con la cual está trabajando el equipo, debería estar trabajando, tiene un entorno externo, es toda la parte que está fuera de esa empresa, pero que le llega a impactar. En este caso, esos impactos que pueden ser provocados hacia nuestras organizaciones, ya sea una franquicia muy grande como McDonald's o una empresa pequeñita como el carretón de hamburguesas de la esquina, a cualquiera de las empresas que ustedes piensen, les va a llegar algún tipo de impacto por otros medios, por otras organizaciones o por otras personas. Y usualmente esos impactos van en 5 sentidos, en 5 tipos de grupos que pueden provocar esos impactos. 5 grupos de factores que podemos identificar. Factores políticos, económicos, sociales y culturales, tecnológicos y ambientales. Esos son los 5 grupos principales en los que podemos eh, conjuntar los factores que pueden llegar a impactar a una empresa. Y el análisis SEPTA, como se ha visto seguramente antes, nos permite conocer cuáles de esos factores, cuáles de esos grupos podrían llegar a tener un impacto mayor sobre nosotros. Esto implica entonces empezar a investigar todos aquellos elementos que tienen que ver con nuestra empresa, todos aquellos elementos que tienen que ver con
el desarrollo de nuestra empresa, el crecimiento de nuestra organización, sobre los productos que vendemos y demás. En nuestro caso, que estamos hablando de empresas que se dedican a la creación de alimentos y la comercialización de estos mismos dentro de un restaurante o dentro de algún tipo de negocio similar, lo que significa o lo que implica es que debemos seguir todas aquellas, por ejemplo, normativas y lineamientos que nos marcan las autoridades de un municipio, de un estado, de un país o a nivel mundial. ¿Qué es lo que podemos y no podemos hacer? Allí estaríamos hablando, por ejemplo, de factores políticos, cosas que las leyes de un lugar nos permiten o nos impiden realizar, cosas que los gobernantes de un lugar nos permiten o nos impiden realizar. Nuevas leyes, nuevos acuerdos, nueva normativa que nos podrían ayudar a alcanzar ciertas cosas o que nos limitarían otras. Digamos, por ejemplo, que dentro de una de mis cadenas de hamburguesas, yo quiero vender además algún tipo de droga. Digamos, algo bastante común, bastante recreativo, como lo sería marihuana. Que en el restaurante que yo tengo, sea como se llame, quisiera tener un dispensario de marihuana a un costado o dentro de mi mismo restaurante. Porque yo sé que ciertas personas al momento de consumir este tipo de productos, posteriormente les surge un apetito importante y seguramente en cuanto llegue ese momento van a querer o se les va a antojar una hamburguesa y voy a estar ahí a un ladito. Entonces eso podría incrementar mis ventas de forma bastante exponencial. Pero ¿qué sucede si yo hago eso en este momento, el día de hoy, 14 de febrero del 2022? Lo que va a suceder es que inmediatamente me van a cerrar ese local e incluso me podrían meter a la cárcel porque es ilegal realizar ese tipo de comercialización. No podemos vender marihuana en la actualidad, ¿ok? No podemos hacer casi nada con ninguna de esas drogas que no están autorizadas. Entonces, yo tengo que identificar qué legislaciones existen para tal vez ideas de ciertos productos. Si yo quisiera, por ejemplo, vender un producto que esté bien rico, vamos a pensar en un postre que integra plátanos, que integra helado, que integra cajeta, que integra jarabe de maple, que integra chocolate de diferentes tipos, chocolate oscuro, chocolate semi amargo, chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate con almendras, todo eso lo combinamos y además le agregamos fresas y le agregamos cerezas y le agregamos toda la cantidad de dulces que a ustedes les pueda llegar a interesar. Ese producto va a ser una bomba de calorías, va a ser una bomba de azúcar que incluso podría provocar que alguna persona que tenga cierto tipo de problemáticas o enfermedades les dé algún tipo de, por ejemplo, un coma diabético o le genere algún tipo de incremento, por ejemplo, en el tema de las personas diabéticas, que se incrementen sus niveles de azúcar en su cuerpo. Y para otras personas que no tienen ese tipo de enfermedades, podría provocárselas o podría alentar la existencia de esos padecimientos en ellos. ¿Qué es lo que sucede? Antes, digamos hace 5 años o más atrás, cualquier empresa podía hacer eso sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de regulación. Actualmente se sigue pudiendo, pero en la actualidad, si tú quieres vender ese tipo de artículos, necesitas decirle al cliente, necesitas avisarle que ese producto que va a consumir el cliente tiene exceso de azúcares, tiene exceso de calorías, tiene esto y tiene esto y tiene esto y tiene esto otro, para que el cliente, al menos en la teoría, tome una decisión más pensada. ¿Ok? Eso es una legislación que se aprobó hace 2, 3 años y que se ha estado implementando y que ahora provoca que muchas empresas le pongan esos sellos a sus productos
y en algunos casos tengan que reconfigurar los ingredientes de sus productos para que ya no sean necesarios esos sellos. Por ejemplo, hay muchos jugos que normalmente le damos a niños, jugos de botecito, jugos de cajita de cartón, que era bastante común que seguramente ustedes cuando iban en la primaria se los daban este, a consumir de forma normal, así como a mí, así como cualquier otra cantidad de generaciones. Pero en la actualidad lo que hacen las empresas es que a esos jugos o les ponen menos azúcar, o en lugar de azúcar les ponen endulcorantes, o les cambian la modalidad de entregarlos al público en empaques más pequeños, para que no sea necesario agregar esos sellos que marca la Secretaría de Salud, que marca la legislación mexicana. ¿Ok? Entonces, si yo soy una empresa que vende jugos, debo estar enterado de esas leyes. Nos dice Ángel en el chat, la Coca-Cola sin azúcar, y sí, efectivamente, desde hace ya varios años, Coca-Cola empezó con esta práctica donde se empieza a comercializar Coca-Cola sin azúcar, además de las que ya existían, como la Coca-Cola Light. Después se introdujo la Coca con stevia, que a final de cuentas no funcionó tanto, no se logró una venta deseada y pues salió del mercado. Y algunos otros esfuerzos que hacen diferentes empresas. Coca-Cola es una de ellas, es de las pioneras en este sentido. Pero incluso ese hecho de Coca-Cola viene por otro tipo de factores. Coca-Cola, ¿por qué empieza a comercializar Coca sin azúcar, o Coca Light, o Coca con stevia? ¿De dónde nace eso? ¿Cuál es la motivación de que Coca-Cola diga, ¿sabes qué? Yo vendo Coca y tiene mucho azúcar y a la gente le gusta, estoy bien. Y cambien eso por, ok, debo vender también Coca sin azúcar. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué creen ustedes que hayan creado esos nuevos productos? Así, por el target, podría ser, porque quieren dirigirse a otro segmento de mercado, a otro grupo de personas, a las personas que no pueden consumir, por ejemplo, cierto tipo de azúcares, o a las personas que tienen cierta problemática con ese elemento, que pueden consumirlo, pero quizás no en cantidades tan elevadas. Entonces, para seguir creciendo, para que ya no sea que esas personas que antes compraban coca lo dejaron y ya no pueden consumir, Coca-Cola dice, no, a esas personas que ya no me consumen, voy a tratar de crear un nuevo producto para que ahora sí lo hagan. ¿Se acuerdan del ejemplo que dábamos hace algunas semanas sobre el cereal? Que el cereal le gusta a muchas personas, estamos de acuerdo, pero no le gusta a todos. Y platicábamos del ejemplo de cómo Kellogg's se dio cuenta de eso. Y queriendo crecer en su mercado, buscaban atacar a un target distinto, a las personas que no les gusta el cereal, por todo lo que esto implica, incluyendo la leche. Entonces, se le ocurre a alguien la creación de ese nuevo producto, las barras de cereal. Y ahora, en lugar de que tengas que forzosamente tener un tazón o una taza para servirte tu cereal y ponerle leche y demás, pues ya no. Ahora solamente agarras tu barrita de cereal, la abres y te la vas comiendo de camino a tu casa, de camino a la escuela, mientras vas caminando, mientras ves la tele, en cualquier momento. Y no necesitas leche, no necesitas tazón, ya no ensuciaste nada, todo mucho más sencillo. Y Kellogg sigue vendiendo más productos. Y ahí ya agarró a ese target, a ese segmento de mercado que antes no era su cliente y ya lo es. Eso es gracias a que se identifican ciertas tendencias y esas tendencias entran también dentro del CEPTA. En este caso sería una tendencia social. ¿Ok? Es una tendencia social porque las personas dejan de consumir o no están buscando ese tipo de productos y a la hora de que nos damos cuenta podemos atacar ese segmento. O las leyes que decíamos hace rato, que son factores políticos, elementos que marcan las leyes o las normativas de un país o de cualquier lugar o los gobernantes de ese lugar.
También están los factores económicos, que tienen que ver con factores, o que tienen que ver, mejor dicho, con aspectos dentro de la economía de un país, ya sea microeconomía o macroeconomía, que pueden llegar a impactar de alguna manera a la empresa. Por ejemplo, uno de los elementos que podemos mencionar aquí podría ser el tipo de cambio. Hay empresas que trabajan en nuestro país, pero que son de otros países. Entonces, si una empresa de Estados Unidos, por ejemplo, está ganando dinero en pesos mexicanos, pero tiene que mandar ese dinero a Estados Unidos porque allá está la sede principal, pues a la hora de realizar la conversión, como que no va a tener tantas ganancias. Sin embargo, si esa empresa está en México solamente, por ejemplo, para crear productos, porque tiene una maquiladora aquí en México y la mano de obra es mucho más barata. Entonces, para ellos va a ser más efectivo que el tipo de cambio en México sea así de barato, porque ellos vienen a invertir barato para llevarse los productos que están creando y venderlos o comercializarlos en Estados Unidos, obviamente con un precio más elevado. Y de esta forma, la ganancia que van a tener va a ser mayor. No es lo mismo pagarle a una persona de México un sueldo diario de 200 pesos o 170 y tantos, que es el salario mínimo actual, a tener que pagarle en Estados Unidos un sueldo por hora de $10 y que toda una jornada de 8 horas estaríamos hablando de $80. Entonces, ese mismo trabajo que te hace un obrero en Estados Unidos por $80 al día, te lo hacen en México por 170 pesos. Haciendo el tipo de cambio, en Estados Unidos serían 1,600 pesos por día, en México serían 170. Entonces es mucho más económico. Y ante eso, las empresas que se dedican a hacer ese tipo de aspectos, pues les conviene. Es un factor económico que le ayuda a esas empresas. Si es una empresa mexicana, a lo mejor que está exportando, lo mismo. Estoy creando en pesos, pero estoy vendiendo en dólares o estoy vendiendo en euros. Entonces la ganancia es mayor. Pero ¿qué pasa si es al contrario? ¿Qué pasa si existe una empresa que se dedica a traer productos de Estados Unidos y aquí el peso cada vez vale menos? Lo que va a suceder es que va a llegar un punto en que esos productos importados ya no se van a poder comprar aquí porque no nos va a alcanzar. Y las empresas que hacían esas importaciones ya no van a seguir importando porque ya no tienen ningún cliente o tienen muy pocos, ya no es redituable. Entonces, dependiendo de cada tipo de empresa, puede ser que le ayude a una o no le impacte a otra. Pero bueno, el SEPTA nos ayuda a identificar ese tipo de factores. Y digo nos ayuda, pero realmente lo que nos permite es entender que existen ese grupo, esos 5 grupos de factores. La S, como les decía, son factores sociales y culturales. Tiene que ver con sucesos o elementos, tendencias dentro del mercado al cual se dirige la empresa. ¿Qué es lo que hace la gente en un mercado? ¿Qué es lo que hacen las personas que viven en cierto lugar donde yo vendo mis productos? Después vienen los factores económicos. Los económicos que son variables enfocadas a la micro y macroeconomía de cierta región, como el tipo de cambio que comentamos hace un rato. Más adelante los factores políticos, la intervención del gobierno en la economía, los diferentes tipos de legislaciones y normativas que existen, están vigentes, y los que vendrán. La tecnología, todo, todo aquel aspecto de innovación que pudiera ocurrir, y los factores ambientales, aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente, que también podrían llegar a impactar a nuestra empresa. ¿Para qué sirve el SEPTA? Para encontrar oportunidades de negocio o encontrar también amenazas. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo me meto simplemente a Google y busco mejores empresas para invertir en el 2022?
Mejores empresas para invertir en el 2022. Si ustedes hacen esa búsqueda en Google, seguramente les van a aparecer diferentes páginas, algunas más confiables que otras, y les van a dar un listado. ¿En qué empresas podrías invertir el próximo año o el año actual o dentro de 5 años? ¿Cuáles se perfilan como las industrias del futuro? Eso nos permite entonces encontrar ciertas oportunidades. Si yo me doy cuenta quizá que en el futuro eh, se ha identificado por parte de diversos investigadores que uno de los aspectos que más van a importar tiene que ver con, por ejemplo, la calidad de los zapatos. Y específicamente, a partir del próximo año, se van a empezar a crear zapatos aparte, a partir de texturas naturales, pero basadas en plantas. Y para ello, la industria de zapatería, la industria del calzado, va a requerir crear telas basadas en plantas. Y para ello, esas empresas que crean las telas van a necesitar un proveedor de las hojas o de las plantas. Entonces yo podría encontrar que esa es una oportunidad para mí, porque tal vez yo tengo un contacto o yo tengo una persona o yo conozco o yo sé o cualquier aspecto relacionado con tal vez un vivero o tal vez la creación de jardines o tal vez la posibilidad de crear plantas o de utilizar ciertas plantas que ya tengo. A lo mejor conozco ciertas personas que se dedican a la producción de pasto natural, y que a partir del pasto me doy cuenta que se pueden producir telas. Entonces, como yo ya sé o ya tengo un contacto de personas que crean pasto natural para comercialización y tienen todo el proceso bien medidito de cómo es que el pasto tiene diferentes etapas de vida y se utiliza y se siembra y tal, yo podría hacer que ese pasto o esa persona sea el proveedor de una empresa textil. O podría yo convertirme en una empresa textil que empieza a crear tela a partir de pasto. Y como voy a ser de las primeras, voy a ser de las pioneras, puedo ir tal vez con una empresa de calzado importante a ofrecer mi producto, que seguramente será más económico que otros tipos de productos como la piel de animales, cosa que seguramente en el futuro va a dejar de existir o ya no se va a producir con tanta producción como se hace en la actualidad. Por eso lo identifiqué tal vez en algún artículo que leí en una revista científica y tal. ¿Cómo llegué a ella? Pues simplemente con una búsqueda en Google. Para eso nos ayuda el CEPTA, para saber que existe la posibilidad de buscar tendencias, para saber que existe la posibilidad de encontrar áreas de oportunidad u oportunidades de negocio que nos puedan ayudar. Si yo ya tengo una empresa, en cambio, si yo ya tengo algo con lo cual trabajar, puedo enfocarme entonces en eso. Y lo mismo, podemos hacer investigación nosotros o podemos basarnos en lo que ya está hecho. Si nosotros tenemos una empresa de hamburguesas, por ejemplo, lo que puedo hacer es poner en Google qué elementos afectan a los restaurantes en 2022. ¿Cuáles son los principales factores que impactan a los restaurantes en 2022? ¿Cómo le va a ir a la industria restaurantera en el 2022? ¿Cuál es el consumo de hamburguesas o cuál fue el consumo de hamburguesas en los últimos 5 años? Y todas esas estadísticas, datos o información que encontremos pueden ser de utilidad para crear nuevas estrategias para mí. Si yo identifico, por ejemplo, que en los últimos 5 años cayó la cantidad de hamburguesas vendidas en McDonald's un 20%, pues entonces me estoy dando cuenta que hay mucha gente que está dejando de comprar hamburguesas en esa franquicia y que por ende debo de aplicar estrategias para que se incrementen la venta de esas hamburguesas
o para crear productos novedosos, productos innovadores. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a plantearlo así. ¿Qué sucede si yo identifiqué ya eso? Que las hamburguesas ya no se venden tanto como antes. Y después me pongo a investigar a partir de un CEPTA. Vamos a ver, ¿qué le gusta a la gente? ¿Qué es lo que está de moda en este momento? No sé, por ejemplo, en música. ¿Qué tipo de música podríamos decir que se encuentra de moda en la actualidad? ¿Alguien sabe? ¿Qué me puede decir? ¿Qué tipo de música se encuentra de moda? ¿Qué tipo de música han escuchado ustedes o personas de su edad? Podríamos hablar de reggaetón, obviamente, que es algo que tiene en el mundo ya bastantitos años y que ahorita ha tomado un nuevo aire. Ya hay reggaetoneros o traperos que han sido cada vez más, que han tenido cada vez mayor impulso. Y ya veíamos lo que sucedía la semana pasada con Bad Bunny, por ejemplo, con sus conciertos en nuestro país. O también podríamos hablar del K-pop, de cómo las bandas de pop coreanas, también las bandas de pop japonesas, han tenido un realce mundial. Y actualmente en nuestro país, por ejemplo, hay mucha gente a la que le gusta el K-pop. O en Estados Unidos también. Hay muchas personas a las que les gusta la música pop coreana, la música pop japonesa. Y lo que involucran todas las bandas, ya sea de hombres o de mujeres o las mixtas, que hay de todo y demás. Uno de esos ejemplos es con BTS. Entonces, a la hora de yo estar investigando esa información, que sería un factor social, me doy cuenta tal vez que ese podría ser un nicho de mercado que podemos atacar. Porque tal vez ese mercado, no sé, pensemos en las personas a las que les gusta el K-pop. ¿Qué características podríamos decir que tienen? Las personas a las que les gusta BTS. Tal vez no todos ustedes están familiarizados, pero bueno, BTS es una banda de pop coreano. ¿Ok? Y ha tenido, o es probablemente la banda de K-pop más importante a nivel global. ¿Qué tipo de seguidores tiene? Usualmente son mujeres, en su mayoría, mejor dicho, son mujeres, y tienen rango de edad entre 12 y 25 años, principalmente. Ese es el segmento al cual ataca ese tipo de música. Y si yo reviso mis estadísticas, a lo mejor de McDonald's, me doy cuenta que ese mismo segmento de mercado, mujeres entre 12 y 25 años, no están comprando mis productos. No les gustan las hamburguesas o no les gustan mis hamburguesas. No compran seguido en mi restaurante. Por diferentes tendencias de una vida más sana, de otro tipo de restaurantes y demás. ¿Qué sucede entonces si yo soy McDonald's y me pongo en contacto con BTS o los representantes de esta banda y les digo, ¿saben qué? Me gustaría hacer un contrato con ustedes para que me permitan usar su marca y su imagen en mis hamburguesas. Incluso para que me dejen crear un nuevo paquete dentro de mi empresa que lleve su nombre. Y podemos crear toda una campaña orientada hacia ello, que sea una oferta por tiempo limitado y que tenga algo especial, no solamente el nombre. Por ejemplo, nuestros colores. McDonald's siempre ha sido rojo, amarillo, blanco. Pero si me dicen que sí, el empaque de ese paquete especial de BTS va a ser morado. ¿Qué les parece, banda? Y entonces el representante de la banda tal vez diga que sí, tal vez diga que no. Lo que sucedió, este es un caso real, pueden buscarlo, es que McDonald's sacó a la venta este paquete el año pasado, que ni siquiera incluía hamburguesa, me parece que eran solo nuggets, y tenían ciertas salsas especiales con un estilo coreano, y pues bueno, permitió que se incrementara una gran cantidad
las ventas de McDonald's. No necesariamente en hamburguesas, pero las ventas sí se incrementaron gracias a esa estrategia. ¿Cómo llegaron a esa estrategia? Pues a partir de identificar un factor social. ¿Qué es lo que le gusta a la gente en este momento? ¿Qué es lo que está de moda en este momento en cierto segmento de mercado? Me doy cuenta que a la gente le gusta BTS, pues entonces vamos a crear hamburguesas de BTS. Oye, pero a ese segmento de mercado no les gustan las hamburguesas. Bueno, ¿qué le gusta? Algo sencillo, algo rápido, algo económico, como por ejemplo unos nuggets. Bueno, vamos a crear unos nuggets de BTS. Un paquete completo de BTS que esté todo brandeado, que tenga la marca, que tenga como promoción a los cantantes de esta banda. Entonces, así se detectó esa oportunidad de negocio y funcionó bastante bien. El CEPTA entonces nos ayuda a eso, a encontrar diferentes oportunidades de negocio, aunque también ciertas amenazas. ¿Qué elementos negativos pueden llegar a suceder que me pueden impactar? Por ejemplo, me platicaba una persona el día de ayer eh, que una empresa de gas importante aquí en la ciudad, hace un poco tiempo, hace un par de años, empezó a expandirse. Y el año pasado hicieron tratos para crear 4 nuevas plantas de gas en la ciudad. Hicieron trato con 4 personas en 4 predios distintos o en 4 terrenos distintos. Y firmaron un contrato para rentar esos lugares, esos terrenos, durante 10 años. Entonces, pues todo estaba muy bien. Hicieron un contrato de 10 años. Durante ese periodo de tiempo se pensaba que en esos 4 terrenos iban a crear 4 nuevas plantas de gas para abastecer a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega la pandemia y suceden muchas cosas, hay muchos cambios. Se incrementa la inflación, por ende hay un incremento en los precios, por ejemplo, del gas y todo lo que esto involucra. La gente ya no está comprando tanto. Existe una menor cantidad de gente que está utilizando productos de este tipo. Empresas cierran, por ende ya no necesitan gas. Y así como en la mayoría de las cadenas industriales, pues es un caminito que permite que cada una que se va cayendo, las demás van cayendo atrás de ellos. Entonces, eh, aún así, la empresa tiene la intención de crear esas nuevas 4 plantas de gas. Ya tienen todo listo, ya están los proyectos, ya hablaron con los arquitectos, con los ingenieros, ya tienen toda la parte de logística y distribución, ya solamente falta empezar a construir y que se autoricen los permisos. Pero, oh, sorpresa, los permisos no los entregan. Los permisos para que el gobierno municipal y estatal te autoricen a que en esos 4 lugares que ya rentaste y que van a estar rentados durante 10 años puedan fungir como plantas de gas, el gobierno te dice, no, en esos lugares no se puede. Oye, pero lo que pasa es que ya firmé los contratos con la persona que me está rentando esos terrenos. Oye, pues sí, pero pues no me importa. No te doy permiso de que construyas una planta de gas ahí. No puedes construir una planta de gas ahí. Ok, la empresa va con los arrendadores para decirle la situación de que pues ya no quieren rentar los terrenos porque no obtuvieron los permisos. Y el arrendador les dice, pues ni modo, hicimos un contrato y tú me tienes que pagar mensualmente durante los próximos 10 años. No me importa que ya no pudiste construir tu planta, el contrato ahí está. Y si lo incumples, te voy a demandar. Y como quiera, me vas a tener que pagar. ¿Qué sucede aquí? Que la estrategia de la empresa no tuvo la inteligencia de prever lo que iba a suceder. No identificaron todos esos aspectos normativos y políticos que existían que podían contravenir esa estrategia. Y como no revisaron eso y se fueron luego a crear contratos y rentar lugares,
pues tuvieron una pérdida muy importante. Y durante los próximos 10 años o 9 años que restan del contrato, van a tener que seguir pagando y pagando sus terrenos, pero no los pueden utilizar como ellos querían. A lo mejor sí podrían hacer otras cosas, pero ellos se dedican a la venta de gas. Entonces, tienen que cumplir con sus contratos y pues son pérdidas para la empresa. Si ellos, en cambio, hubieran utilizado esta herramienta, esta táctica acepta, la empresa como tal no tendría esas pérdidas. La empresa se hubiera dado cuenta desde el principio que en la primera ubicación no les iban a autorizar a crear una planta porque hay una guardería muy cerca. En la segunda ubicación no se los iban a autorizar porque hay una planta potabilizadora de agua muy cerca también. En la tercera ubicación tampoco los iban a autorizar porque había una escuela secundaria pegadita. Y la última ubicación no se las iban a autorizar porque los terrenos que están cerca de ese lugar ya tienen autorización para construir otras cosas que no se llevan bien con una planta de gas. Entonces, a partir de ese análisis que se tuvo que haber hecho desde antes, podrían haber sabido de que, ¿sabes qué? Esos 4 lugares no nos van a autorizar. No vamos a firmar contrato. Vamos a primero pedir permiso y ya que nos digan que no, pues entonces le decimos al arrendatario, ¿sabes qué? No vamos a firmar. Pero pues no le hicieron así. La idea es esa, que ustedes tengan la capacidad de identificar todos esos tipos de factores. Nos permite entonces un SEPTA encontrar esos detalles, encontrar oportunidades y amenazas. También nos permite dar dirección a nuestra empresa, encontrar tendencias, encontrar qué es lo que existe en el mercado y enfocarnos en eso, como el caso de McDonald's y BTS que les mencionaba hace un rato. Nos permite anticipar fracasos, como en el caso de la gasera. Si hubieran utilizado un SEPTA, ya no tendrían ese fracaso y además nos permiten entender mejor el entorno. Tal vez nosotros pensamos que el entorno es de cierta manera, pero en realidad es algo totalmente distinto. Entonces, la, la, la visión que nos ayuda a obtener el SEPTA es invaluable. ¿Cómo se utiliza el SEPTA? ¿A qué se refiere? Básicamente implica que dentro de cada grupo de factores empecemos a buscar cosas, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hay. Y aquí, por ejemplo, en esta pantalla podemos apreciar diferentes características o diferentes aspectos que podríamos considerar. En este caso, son los factores sociales, la S. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de crecimiento de la población? ¿Cada vez hay más victorenses o hay menos victorenses o tamaulipecos o mexicanos? ¿Qué edades tienen esas personas? A lo mejor el principal segmento de mercado, el grupo poblacional que más gente tiene, tal vez es no sé, de 11 a 20 años. A lo mejor este es el grupo poblacional más grande, o a lo mejor ese es el más pequeño, y el más grande es de 40 a, no sé, 50 años. En ese sentido, entonces, ¿a cuál de estos dos grupos nos enfocamos? ¿Al que tiene poquita gente o al que tiene mucha gente? Pues obviamente en la mayoría de las situaciones vamos a elegir al que tiene una mayor cantidad de gente. Podemos identificar en la parte social también los niveles de salud que tiene la población, qué tanta educación tienen, la movilidad de la sociedad, o sea, si necesitan migrar a otros estados u otros países. Este es un tema importante, por ejemplo, en la zona sur de nuestro país. Muchas personas, mucha de la población, deciden mudarse a Estados Unidos, tratar de conseguir una visa para cruzar hacia Estados Unidos o irse de forma ilegal a aquel país para alcanzar mejores condiciones de vida. En otras partes del país no tanto, sobre todo en el norte. A pesar de que estamos pegados, la tasa de movilidad no es tan alta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como empresa para captar ese tipo de segmentos? ¿O cómo me puede ayudar ese tipo de aspectos dentro de mi mercado?
Si yo vivo tal vez en una población en la cual la mayoría de los hombres se va hacia Estados Unidos, pues tal vez puedo enfocarme solamente en mujeres. O tal vez puedo enfocarme en los hombres que quedaron para alguna campaña publicitaria. Entonces, eso podría llegar a ayudarme o no. Lo mismo con los niveles de salud o con los niveles de educación. En algunos casos sirve esta información, en otros, pues, no servirá de tanto. Dependerá de cada tipo de empresa en particular. Bien, también podemos hablar sobre los patrones de empleo. ¿Cuáles son los tipos de empleo que tiene la gente, a qué se dedique y demás? Por ejemplo, en Ciudad Victoria, la mayoría de los trabajadores son de gobierno o de instituciones públicas como de universidades y demás. A diferencia de municipios de nuestro estado como la zona conurbada de Tampico Madero, donde allá sí hay una mayor cantidad de empresas, o como Monterrey en Nuevo León, donde allá también hay una mayor cantidad de empresas. No son solamente gobierno como en Ciudad Victoria, donde la mayoría de la gente quiere trabajar en gobierno o en instituciones públicas porque es el trabajo seguro y es el trabajo que más cantidad de gente tiene. ¿Ok? Son poquitas las empresas que hay en la ciudad que sean de nivel mediano o mayores. También podemos hablar de las actitudes que tiene la gente hacia el trabajo, de los diferentes grupos de edad, como ya lo decíamos hace un rato, es algo muy similar. Las actitudes y tabúes de la gente. Recordarán muchos de ustedes que el cuatripasado hablábamos de esto, sobre todo, de los tabúes. Cómo ciertos aspectos culturales podrían aplicar en un lugar, pero no en otros. Hace rato les hablé, por ejemplo, de marihuana, de cómo una empresa de hamburguesas podría tener un dispensario de marihuana a un lado de su negocio y eso les permitiría incrementar sus ventas. Pero con el simple hecho de decir la palabra marihuana, muchos de ustedes seguramente ya se sentirán como que, ¿por qué el profe está hablando de eso? Y si pasa por ahí de repente alguno de sus mamás o de sus papás o de sus abuelos, también se van a sacar de onda porque normalmente no se habla de la marihuana o no se habla de las drogas y tal. Es un tabú. Y por eso en nuestro país, por ejemplo, se retrasa cada vez más el debate en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre si se debe o no autorizar su uso, regular su uso y demás. Ese es un tema tabú en nuestro país. Entonces podemos orientarnos hacia eso. ¿Quiénes, cuáles grupos de edad, por ejemplo, tienen esos tabúes? Es principalmente la gente mayor. Y probablemente muchos de ustedes no tienen tanto problema con que se legalice la marihuana. ¿Me explico? Pero si hablamos de que el segmento de mercado más grande de esta ciudad son personas mayores, o del país son personas mayores que sí tienen ese tabú, pues tal vez no sea tan conveniente enfocarnos hacia ese tema en nuestra empresa. Tal vez deberíamos hacerlo hacia otro lado. ¿Ok? Si entramos a un mercado en el cual hay mucha gente religiosa, pues tal vez va a ser complicado entrar con un tipo de negocio que esté enfocado a aspectos contrarios a esa religión y viceversa. Si entramos a una ciudad o a un estado o un país completamente no creyente, pues va a ser complicado que funcione a su vez una empresa o un tipo de organización de creyentes. Básicamente así es como funciona. ¿Cuáles son esos aspectos culturales, esas actitudes o esos tabúes que tiene la gente? Y a partir de eso identificar qué también nos funcionaría a nosotros cierto producto, cierta estrategia de ventas y demás. Algunos aspectos importantes a considerar, pues bueno, estilo de vida, la demografía, la opinión y actitud de los consumidores, cuáles son los modelos a seguir o los influencers que tiene esa parte del país, cuál es la imagen de la marca, cómo compra el competidor, qué modas y tendencias existen, qué factores religiosos y étnicos hay en ese lugar,
etcétera. Todos estos son elementos que podemos considerar para saber qué tan bien o qué tan mal le puede ir a nuestra empresa. Lo mismo sucede con los demás elementos, con el factor económico, con el político, con el tecnológico y con el ambiental. Para el día de mañana, les voy a pedir que hagan una investigación sobre esto. Algo breve, una sola página. ¿Ok? Una sola página les voy a pedir que me indiquen. Déjenme anotárselos en pantalla para que lo puedan ver. Ahorita se los muestro. Muy bien, en primera instancia lo que vamos a hacer es investigar en diversas fuentes en línea. Tampoco les voy a pedir que vayan a una biblioteca o que busquen libros. Investigar en diferentes fuentes en línea, diferentes páginas web, de preferencia obviamente que sean confiables, elementos que tengan que ver con el análisis CEP. En primer lugar, vamos a plantear la definición de análisis PEST. Es más, vamos a buscar PESTEL. Recordemos que PEST o PESTEL o CEPTA son lo mismo. Pero cuando ustedes realizan una búsqueda en México, por ejemplo, si buscan CEPTA, les va a aparecer otro tipo de análisis, un tema de aspectos médicos. Entonces, definición de qué es un análisis PESTEL. Después vamos a tratar de identificar qué significa cada uno de los grupos dentro del PESTEL. ¿Qué significa la P? Que son factores políticos, los factores económicos, los factores sociales, los factores tecnológicos, etcétera. ¿Okay? Cada uno de estos elementos que conforman el PESTEL van a investigar a qué se refieren, qué significan. Y vamos a plantear 3 ejemplos de cada grupo de factores. ¿Okay? Esto es lo que vamos a hacer para el día de mañana. Esto es una tarea individual y espero que estén listos para mañana. Mañana voy a estar preguntando, entonces también es importante que estén prestando atención y que me respondan cuando les pregunte. Para esta tarea en particular, no les voy a pedir que la carguen en Classroom en este momento, pero se los voy a pedir más adelante. El fin de semana, crear una infografía de la información anterior. Esto será una tarea para el próximo 20 de febrero. Entonces tomen esto en cuenta para establecer sus propios tiempos y empezar con su investigación. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas de los demás? Muy bien. Punto importante. Vamos a dejar nuestra sesión hasta esta parte del día de hoy, pero antes de irnos es importante comentarles. Dentro de las últimas tareas por equipo que les estuve encargando, tengo del análisis de la competencia, parte 1, solamente 3 tareas entregadas. Entonces, por allí, los equipos que todavía no entreguen, pues bueno. Y de la parte 2, que fue lo que vimos el jueves pasado y que les di tiempo, incluso les di la clase completa del viernes para que trabajaran, solamente tengo también 2 tareas entregadas. Solamente el equipo de
Ángel y de Jesús, el equipo de Bernal y de Castañeda, son los únicos que han entregado. Entonces, los demás equipos les encargo por favor que se pongan las pilas, se pongan a trabajar. Si no entregan, no tienen calificación. Si sí entregan, van a tener una calificación menor, pero van a tener algo. Entonces es mejor tener algo que no tener nada. ¿Ok? Si no entregan antes del martes, no, ya ni entregan, no van a tener calificación. Perfecto. Lo que resta de la sesión, vamos a dejarlo para que trabajen en esa tarea individual, empiecen a buscar qué es un análisis PESTEL, qué significa cada uno de los grupos dentro de PESTEL, y hay que brindar 3 ejemplos de cada grupo de factores. ¿Vale? Perfecto. Pueden tomar una captura de pantalla, una foto para que no se les olvide. Y por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana.